Bueno, vamos ahora a Gálatas 3. Dice así: oh Gálatas insensatos. Diría la Nueva Versión Internacional, creo: oh Gálatas tontos. ¿Quién os fascinó? Dice otra versión: ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea, ustedes ya habían visto a Jesús crucificado. Versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu? O sea, ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, o sea, por cumplir la ley de los judíos, o por el oír con fe acerca de Jesucristo. Respuesta implícita: por oír con fe. Versículo 3: tan necios sois, ojo qué fuerte, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, a los Gálatas le estaban diciendo, los falsos apóstoles y profetas le estaban diciendo: ustedes tienen que cumplir la ley de los judíos. Y Pablo aquí, toda la argumentación es: no nos van a judaizar. Nosotros no tenemos que guardar el día de reposo y cumplir las leyes de los judíos, sino que fue por fe que hemos sido salvos. Versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, para nada todo este esfuerzo, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, o sea, Dios que hace maravillas en nosotros y que nos suministra de su Espíritu Santo, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea, Dios me dio de su Espíritu y me ha dado de su Espíritu porque ustedes siguen las obras de la ley y cumplen una serie de ritos, o lo hacen por la fe, por oír con fe lo que Dios tiene que decirnos y por creer en Jesús. Versículo 6, y aquí empieza a dar un ejemplo, que, digamos, argumentando siempre en la línea de por qué es por fe y no por obras. Así, Abraham, y Génesis 15.6 dice eso: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, aquí en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El hecho de que Abraham creyera fue lo que hizo que se le imputara a él justicia, pero no fue que él hizo grandes obras. Es el punto de Pablo, ¿verdad? O sea, fue por fe, y porque Abraham para los judíos era lo máximo, junto con Moisés. Entonces Pablo les dice: no, es que ni Abraham se puede jactar de que él cumplía la ley. No, fue por fe que le fue contado por justicia. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. O sea, aquí les da otro golpe fuerte, porque ellos decían: no, yo soy hijo de Abraham, decían los fariseos. Nosotros somos hijos de Abraham, seguidores de Moisés, ¿verdad? Y aquí Pablo les dice: no, es que los verdaderos hijos de Abraham son los que vienen a Cristo o a Dios mediante la misma forma en que Abraham vino a Dios, que fue por fe. Versículo 8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí dice que la Escritura preveía que no solo los judíos iban a ser salvos, sino que los gentiles también, y por eso le dice a Abraham: en usted, que Abraham, digamos, no era judío en el sentido de que no era hijo de Jacob, porque Abraham era, digamos, ascendiente, ¿verdad? Entonces le dice: en ti serán benditas todas las naciones, porque Dios sabía que Jesús iba a salvar a todos los gentiles y que Jesús venía de la simiente de Abraham, porque Jesús es un descendiente, digamos, de Abraham. Por eso dice: en ti serán benditas todas las naciones, porque Jesús vino a bendecir todas las naciones. Versículo 9: de modo que los que son los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Las bendiciones de Abraham nosotros las recibimos por la fe. Versículo 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, el que está debajo de la ley tiene maldición porque no cumple la ley. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. O sea, no jueguen de que ustedes se van a justificar delante de Dios por las obras de la ley, por cumplir la ley, porque es evidente que no, dice Pablo.
porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Había una maldición de la ley, Jesús nos redimió de esa maldición. Hecho por nosotros maldición. O sea, Jesús fue maldito por nosotros porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, la ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y Jesús fue colgado en un madero. Entonces Jesús fue maldito sin él merecerlo, porque ese era el plan de Dios, ¿verdad? Y para salvarnos a nosotros. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, en Abraham, en un sentido espiritual, somos nosotros benditos por Cristo y hemos recibido la promesa del Espíritu en nosotros. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, si un hombre hace un pacto, ya un pacto, pactó algo, tiene que cumplirlo. Nadie lo invalida, ni tiene que agregarle, ni quitarle. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ojo, a Abraham Dios le dio unas promesas y a su simiente. Somos nosotros la simiente de Abraham. No dice... mentira. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. O sea, las promesas fueron hechas a Abraham y a Cristo, a tu simiente, es decir, Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. Es decir, hubo un pacto para con Cristo en que en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? En Jesús, porque Jesús es tu simiente, no es singular, no es plural. En Jesús serán benditas todas las naciones. 430 años después viene la ley. Esa ley no es abrogada. La promesa de la simiente no es abrogada, no es invalidada por la ley. Para invalidar la promesa, versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la herencia no fue por la ley, fue por la promesa. No fue 430 años después, fue antes, cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Es decir, en Jesús serán benditas todas las naciones. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Verdad? Si ya Jesús es el cumplimiento de la ley, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, y entonces, si Dios iba a invalidar la ley, ¿para qué creó la ley? Bueno, porque Él mandó la ley hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que viniese Jesús, porque si no hubiera dado la ley, se mata a todo mundo. Entonces Dios dio unos lineamientos mientras Jesús venía, para que el ser humano supiera cómo comportarse, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, la ley va en contra de lo que Dios nos pide. No. De las promesas de Dios, no, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, si la ley que Dios le dio a los judíos pudiera hacerme a mí salvo, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si yo por cumplir la ley fuera salvo, la justicia sería por cumplir esa ley. Pero no puedo, y no es así, es por fe. Dice versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, esa ley es básicamente para que veamos lo pecadores que nosotros somos, para que nos encierre a todos como pecadores, y para poder recibir la promesa, que es así, es por la fe en Jesucristo, que fue dada a los creyentes, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, antes de que apareciera Cristo, dice Pablo,
estábamos a cumplir la ley, los 10 mandamientos y todo lo que estaba escrito, porque no sabíamos de Jesús, no sabíamos la nueva ley que Él iba a traer. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, estábamos encerrados, venía una fe que iba a ser revelada, pero no la teníamos. Estábamos encerrados simplemente dentro de la ley. No haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro, no haga lo otro. Jesús nos desencierra, nos abre la jaula y dice, ahora ustedes no es que no hagan esto, es que hagan esto, es que amen, es que, etc. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley nos ayuda a darnos cuenta que somos pecadores y a más o menos tener un camino limpio, pero realmente el que nos lleva es Jesucristo a la justificación por medio de la fe. Versículo 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. O sea, una vez que se quitan las sombras, que ya no está la ley y que ahora está Jesús, ya no necesito tutor, ya no necesitamos ayo, porque ya vino la fe, ya vino la revelación. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo estoy revestido de Cristo. O sea, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, cuando yo me convierto al Señor, yo soy revestido de Cristo delante de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.